¿Por qué una guitarra quemada suena mejor? Si te fijas en la famosa guitarra Gibson quemada por el mismo Morello o la famosa Fender quemada por Hendrix en vivo y que ahora pertenece al hijo de Frank Zappa, verás que tanto Morello como Zappa aclaman que esos instrumentos ahora suenan muchísimo mejor gracias al fuego. Pero la duda, ¿es cierto este mito? ¿Debes salir corriendo a quemar tu guitarra ahora mismo para que suene mejor? Para hallar la respuesta, vamos a citar al propio Leo Fender, famoso por ser el creador de joyas como la Stratocaster, la Telecaster, el bajo Precision Bass, entre otros. Recuerdo que hace algunos años en un aeropuerto, en una librería, hallé un libro conmemorativo de Fender y al hojearlo hallé una entrevista al propio Leo Fender donde le hacían la tan común pregunta de que si la clave del sonido de una guitarra eléctrica viene de las pastillas o de la madera. Si bien la respuesta de Leo fue categórica al decir que un instrumento eléctrico, precisamente la circuitería, era la responsable en un 90% del sonido final del instrumento, aunque también hubo un detalle que llamaba la atención, pues completó la respuesta diciendo: sin embargo, hay otros factores que dan el color a un tono final de un instrumento, por ejemplo, la madera, y mucho mejor si es una madera que respira. Pero, ¿a qué se refería Leo al decir una madera que respira? Una madera que respira es aquella que no está aprisionada en capas de pintura y laca. Por eso Leo finalizaba su respuesta indicando: si la gente supiera que una madera al natural y expuesta respira y se seca de mejor manera, no me pedirían ningún acabado en los instrumentos, pues sus instrumentos sonarían aún mejor, pero si lo hiciera, no vendería ninguno. Y lo que entendemos con la respuesta de Leo es que definitivamente una madera expuesta aportará de mejor manera al sonido de una guitarra. Es por eso que Morello y Zappa lo confirman, pues sus instrumentos ahora tienen aquella madera que respira de la que hablaba Leo Fender. Entonces, la próxima vez que veas una guitarra Fender envejecida, piensa que no solo se ve genial, sino que definitivamente va a sonar mejor. Es por eso que son tan cotizadas aquellas guitarras vintage que con el propio uso y el tiempo han perdido la pintura y la laca. ¿Y tú, después de oír esto, retirarías la pintura y la laca de tu guitarra? Cuéntamelo en los comentarios. ¡Chao!